El pueblo garífuna de Honduras ha llegado a Ciudad de Guatemala y aquí les explico por qué. En Guatemala se están llevando a cabo las sesiones del 176 periodo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hay varios casos internacionales, también hay 5 casos que tienen que ver con el Estado de Guatemala, la responsabilidad en violaciones de derechos humanos de parte del Estado de Guatemala, pero el caso que trae al pueblo garífuno hondureño acá es el caso de Cayos Cochinos, las comunidades afectadas por la restricción del acceso a sus recursos en Cayos Cochinos y la presunta responsabilidad del Estado en la violación de sus derechos ancestrales, sus derechos alimentarios y sus derechos humanos en general. Y estoy aquí en Ciudad de Guatemala con Mabel, quien es del pueblo garífuna. Ella viene a representar a la comunidad de Nueva Armenia, específicamente porque en Guatemala se están realizando las audiencias de la Corte IDH y pues Honduras está de nuevo en el tribunal, está frente a un tribunal por suponerlo responsable de violaciones de derechos ancestrales, de derechos humanos en contra del pueblo garífuna. Por eso Mabel está aquí en Guatemala por esta audiencia. Mabel, ¿cómo está? Bueno, gracias por el espacio. Como tú lo has dicho, el día de hoy estamos aquí en lo que es Guatemala, donde el día de mañana se va a llevar a cabo lo que es la audiencia contra el Estado de Honduras versus Chachahuate por la violación del derecho a la alimentación y en los derechos humanos. Es, Vamos a ubicar a las personas que nos están viendo. ¿Dónde está Chachahuate? ¿Dónde está Nueva Armenia? ¿Dónde están los Cayos Cochinos? Para la gente que no conoce. Ok, Nueva Armenia está ubicado en Honduras, pertenece al municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida. Cayos Cochinos es todo el archipiélago oriental, la cual está conformado por diferentes cayos. Entre ellos están 4 cayos que pertenecen a las comunidades garífunas, como ser Corozal, Sambo Creek, Nueva Armenia y Río Esteban. ¿Y por qué ustedes están ante este tribunal internacional señalando esta responsabilidad del Estado de Honduras? Ok, porque en 1933 se crea lo que es la Fundación Cayos Cochinos, que supuestamente tenía el fin de proteger las áreas para salvaguardar los recursos. ¿Y por qué nosotros hoy en día estamos señalando al Estado? Porque gracias al Estado que le facilitó personas armadas como ser la Fuerza Naval de Honduras a esta fundación para que a través de ellos se violentara el derecho a la alimentación, donde se restringía a nuestra gente lo que es la pesca y la utilidad de los recursos naturales que la misma naturaleza a nosotros nos permite. Usted es de esta zona, cuéntame cómo es la vida y qué es lo que hacen en las comunidades para sobrevivir. Ok, como le dije, yo soy de Nueva Armenia, la isla ancestralmente Cayo Chachahuate y como era Cayo Mayor y otros cayos nos han pertenecido porque ahí llegaron nuestros ancestros desde su llegada de San Vicente en 1797 y luego nuestros antepasados decidieron por algunos motivos tener que desplazarse, algunos vinieron a Guatemala, otros agarraron para Belice, otros emigraron a Estados Unidos, otros para Nicaragua y los que decidieron quedarse en Honduras se establecieron ahí en Honduras. Ya mis antepasados, ya desde antes de 1810, ya había presencia dentro de esa isla. Entonces, la forma de vida que hemos cultivado son 2. Una es la agricultura y otra es la pesca, que por ambos lados, como pueblo garífuna, estamos jodidos, podríamos decir. ¿Por qué digo esto? Porque en tierra firme tenemos problemas con los grandes empresarios, quienes cuando llegó la estándar, la Bacaro, se apoderaron de nuestras tierras y nos limitaron al cultivo, al uso de la misma y eso. Luego, en 1993, el mismo Estado ya no le bastó habernos quitado parte de nuestras tierras, en la cual utilizábamos para el cultivo, y empiezan a crear lo que es la Fundación Cayos Cochinos y hacen plan de manejo.
Y cuando hacen plan de manejo, ellos restringen a los habitantes de las comunidades que forman parte de ese archipiélago a limitarse de ciertos recursos. Bueno, la vida en mi comunidad es la pesca, que actualmente no lo podemos hacer, el cultivo, la agricultura, que estamos en esa lucha para volver a sembrar, ya no tener que estar comprando plátano, tener que estar comprando yuca, un maíz, un coco, sino que nosotros lo estamos haciendo. Vivimos en la naturaleza misma, nos da un paraíso a nosotros, paraíso que los terceros han visto como una fuente de ingreso económico y no les importa si sobre eso atropellan los derechos que nosotros tenemos y hemos adquirido ancestralmente. Pues entonces, como le decía, la gente vive de la pesca, el hombre va a pescar, cuando llega a tierra firme, las mujeres compran lo que es el producto, van a vender al campo y con eso dan el sustento de la casa, pues el mar, la tierra se volvió parte de nuestra economía, porque nos guste o no nos guste, vivimos en un país que es racista, que es clasista. Antes en una comunidad eran raros los que sabían leer y escribir, entonces nuestros padres no querían lo mismo que ellos estaban sufriendo, que lo pasáramos nosotros, que lo viviéramos nosotros mismos. Pues. Entonces me imagino que un punto de vista es decir, ok, voy a buscar un futuro diferente al que yo tuve. ¿Quiénes son los terceros, Mabel? Ok, cuando hablo de tercero me refiero a personas no nativas de la comunidad, a los ladinos que han llegado, tanto nacionales como extranjeros. Pues. ¿Y qué hacen estos extranjeros o qué hacen estos terceros? Ok, privarnos del uso de nuestros recursos, digamos ahorita en el caso de las afirmaciones de los realities, que ellos hacen un contrato entre la fundación y el Estado y no le preguntan a las comunidades qué opinan o qué piensan de eso. Pero cómo nos afecta a nosotros que cuando están afirmaciones, el pescador no puede llegar a la zona ni a pescar ni a cazar. Usted habla de reality shows así de la televisión, sí, ¿verdad? de reality show, tanto el español como el italiano. Que son de sobrevivir en la... Eso de sobrevivencia no tiene nada. Nosotros sí somos los verdaderos sobrevivientes, porque nosotros estamos luchando con un sistema que es racista. Nosotros sí como pueblo garífuna estamos luchando por sobrevivir y sobre todo en ese mar. ¿Por qué? Porque hay muchos compas que ¿qué han tenido que hacer? Han tenido que emigrar. Algunos han emigrado por las constantes amenazas que surgen de parte de la Fundación Cayos Cochinos a través de las Fuerzas Armadas de Honduras. Dos cositas ahí. Cuando dicen, bueno, están las Fuerzas Armadas ahí, ¿qué peligro supone para ustedes que estén los grupos de las Fuerzas Armadas en el marco de defender la naturaleza, enfrentándose pues realmente a ustedes o a su forma de vida? Bueno, uno de los peligros creo es lo que estamos viviendo hoy, que mañana va a haber una audiencia entre el Estado de Honduras y la comunidad garífuna de Chechahuate. ¿Por qué? Porque yo le decía ayer a un compa, si la fundación estuviera como tal y no estuvieran las Fuerzas Armadas, no estuvieran esas restricciones. Entonces hasta el mismo Estado les creó un plan de manejo que venía a violentar nuestro mismo derecho. Entonces los peligros son desapariciones, amenaza, desplazamiento y hostigamiento y privación de los recursos y sobre todo imposición por parte. ¿Y han habido acciones violentas por parte de los militares en contra de ustedes? Sí, sí ha habido. Nosotros hemos registrado y hemos denunciado un sinfín de casos. Tenemos compañeros, desde que se creó la Fundación Cayos Cochinos y apareció la naval en la zona, han habido más de 14 pescadores desaparecidos, le han disparado, ahí está el compadre que anda de gorra, a él le dispararon, le pegaron un tiro y lo dejaron con impedimento físico, han dejado personas tiradas en alta mar, le han cerrojeado las armas a otros compañeros. Y el caso más reciente, que lo tuvimos en el 2023, cuando el caso
estaba todavía ante la comisión y estaba como en disputa para pasar ante la corte. Un día después de haber tenido una reunión con la comisión, hombres vestidos de militares o fuerzas navales, encapuchados y armados, entre las 9 y las 10 de la noche ingresaron a la casa donde estaban faenando, donde estaban albergando los pescadores. Después de un día de faena, los sacaron, los golpearon y les decomisaron el producto. ¿Y ustedes cómo ven esto de que hay digamos que hay una intención del Estado o quizás una excusa del Estado para proteger esa zona por ser una zona de reserva? ¿Ustedes cómo ven que se está poniendo esa zona de reserva y quizás se ve que ustedes están amenazando esa zona de reserva? Ok, ¿cómo podríamos decir que nosotros, si cuando ellos crearon el área protegida, había recurso ahí, era porque nosotros mismos, a través de nuestras prácticas ancestrales, habíamos protegido eso? Ahora bien, tendría que hacer o presentar la misma Fundación Cayos Cochinos un informe para ver cuáles han sido los avances, si han conservado, si está mejor que cuando ellos tomaron la posesión de la conservación o está peor. Si a mí me preguntan, está peor porque nosotros vivimos en la zona. Habían islas que eran anidamientos de aves y todo, que ellos lo utilizan para las filmaciones de los reality shows, lugares donde iban a albergar las tortugas para anidar las tortugas para su huevo, que ellos lo utilizan para filmaciones de los reality shows, y no existe un estudio de impacto ambiental que indique cuáles son los impactos que dejan los realities antes y después de las filmaciones y cómo esto está afectando a lo que es la zona protegida. ¿Y ustedes han tenido comunicación o se han comunicado con ustedes estas personas extranjeras que llegan a hacer esas filmaciones con respecto a todo lo que ustedes están exigiendo? Porque también lo que ustedes han exigido está llegando ahora a una corte internacional. Digamos que sí hay una visibilización de lo que ustedes están exigiendo. Ok, cuando aparecen los realities ya como en el año 2007-2008, nuestros antepasados quisieron hacer un primer acercamiento y no se lo dejaron. Nosotros buscamos hacer otro acercamiento y lo que nos contestaron fue de que era una relación entre una empresa privada y el Estado de Honduras. Entonces, ellos se han negado, e incluso los directores de los realities nunca se han acercado a buscar un diálogo con la comunidad para preguntarnos a nosotros qué es lo que queremos, qué es lo que estamos pidiendo y en qué nos afecta las filmaciones de los reality shows. Pero una pregunta que sí yo me hago, si es una zona protegida, ¿por qué las filmaciones de los reality shows? Que se supone que son grupos de sobrevivencia. Entonces, si ellos están ahí para sobrevivir, significa que todo lo que encuentren se lo van a comer. Entonces, esa es la pregunta, que por qué, si estamos conservando, ¿por qué vamos a ir a hacer filmaciones a zonas o áreas protegidas donde nosotros estamos limitando a los propios nativos del área a utilizar sus propios recursos, pero estamos permitiendo que extranjeros vengan a hacer uso de esos recursos? Mabel, este no es el único caso que tienen como pueblo garífunas en la Corte IDH. Ya hay sentencias, de hecho, de otros casos de comunidades garífunas en Honduras en las que el Estado ha sido condenado. ¿Qué ha pasado con esas sentencias y qué esperan ustedes que pase con este caso en el marco de que ya tienen también una historia larga de estar exigiendo sus derechos frente al Estado de Honduras en diferentes gobiernos y en una corte internacional? Ok, si no me equivoco, en el 2015 el pueblo garífuna gana las dos sentencias al Estado de Honduras, pero no hay cumplimiento por parte del Estado a cumplir lo que estableció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Más sin embargo, usted va a ver todos los días que hay enfrentamientos, persecuciones en contra de las comunidades garífunas, porque las comunidades garífunas
como estamos creciendo, nos estamos viendo en la obligación de reocupar nuestros territorios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de que la Corte Interamericana dijo no a la no repetición, se sigue dando. Hace poquito, el viernes, si no me equivoco, llegó un grupo armado a lo que es la Casa de Saberes ahí en Trujillo a querer desalojar a los compañeros de Trujillo que estaban ahí. En Nueva Armenia, el año pasado, en octubre, tuvimos un caso donde nos balearon a 2 compañeros por recuperar nuestro territorio. Nos metieron guardias de seguridad, nos amenazaron, aún hasta la fecha siguen haciendo disparos y nada. Sambo Creek, el 2023 en abril también comenzó un proceso de reocupación de su tierra dentro de las comunidades. Triunfo de la Cruz, que existe una sentencia favorable, también está reocupando su tierra y todavía también llegaron hombres armados ahí. San Juan también está reocupando sus tierras. Entonces, ¿existe jurisprudencia? Sí existe jurisprudencia. Que el Estado le haga caso a la Corte es otra cosa, y que la Corte no tiene cómo obligar al Estado que cumplan las sentencias que ellos emiten. Entonces nos toca a nosotros como comunidad, como víctima, hacer al Estado que cumpla, aunque eso nos cueste a nosotros nuestra propia vida, nuestra propia libertad y nuestra propia familia. Pero siempre decimos como pueblo garífuna, bueno, preferimos morir luchando que morirnos de hambre. Y la otra es desaparecer, porque si no tenemos tierras, estamos en nada. El Estado podría decir, ok, reubiquémoslos en otro lado, pero cuando usted, su casa, usted tiene esa conexión con su casa, ahí está la raíz, ahí está el legado. Creo de que para que como garífuna se pudiera, se sintiera reubicado o conforme en un hábitat, debería de agarrarlos desde recién nacidos y llevarse una generación de solo que no sepan nada, que no tengan, pero al final la misma naturaleza los va a terminar llamando, porque nosotros tenemos una conexión con el mar y una conexión con la tierra. El mar cuenta nuestra historia, cuenta el sufrimiento que tuvieron nuestros antepasados, nuestros ancestros, para poder llegar acá, y todo eso, y el aporte que ellos hicieron, porque aparte de morir muchos en esa odisea para poder llegar a tierra, hubieron otros que no lograron sobrevivir ya aún estando en tierra, pues. ¿Cómo visualiza Mabel con su comunidad el triunfo de sus luchas? ¿Cómo ustedes ven como proyecto de vida de las comunidades garífunas que todo esto se cumpla, digamos que todo salga bien, todo esto se cumpla, las sentencias se cumplan? ¿Cuál es ese proyecto que tienen como comunidad? Bueno, nosotros, se cumplan o no si no se cumplen las sentencias, nosotros la vamos a hacer cumplir, exigiendo ese derecho que ha sido retribuido. Y lo siguiente es, bueno, tener esa economía, tener un motor que nos permita a nosotros vivir libremente, pero con todo lo necesario. Estamos hablando de buena educación, estamos hablando de salud, que no tengamos privación al uso de nuestros recursos, ya sea, esto me hablo al uso de nuestro territorio, que no tengamos esa privación, pues. Entonces, yo veo una comunidad, un pueblo garífuna autosostenible. Eso es lo que veo, que nosotros estamos buscando, la autosostenibilidad. Al inicio decía de que vivimos en un estado que es racista y discriminador. Imagínate de que nuestros padres hacen un esfuerzo para enviarnos a estudiar, y tú vas a estudiar, te vas a preparar, pero sacas tu secundaria o tu título universitario y regresas de nuevo para tu comunidad, porque no hay oportunidades para ti, ni dentro de las instituciones del Estado, llámese alcaldía, llámese ministerios, lo que sea, no lo vas a tener. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que están optando nuestros jóvenes?
en estudiar carreras técnicas que les permitan a ellos ser autoindependientes, que ya, como no tengo oportunidad, ya no quejarme porque el Estado o porque otra persona no me da la oportunidad, sino de que cojo las herramientas necesarias y yo mismo creo mis oportunidades. Entonces los hipotes ahora están estudiando soldadura, automotriz y también están estudiando electricidad. Y las mujeres están estudiando enfermería y hay otras que se meten en esa carrera porque antes era más común, ibas a estudiar administración de empresas porque te veías en un futuro como una persona importante sentada en un banco y eso, pero volvemos a la realidad. Este color no tiene oportunidad dentro del sistema estructural de nuestro país, entonces nosotros tenemos que crear nuestras oportunidades, pero no les basta con que quitarnos, de no darnos los puestos dentro de la sociedad, sino que también quitarnos nuestro territorio, cuando antes nos decían a nosotros que nosotros los garífunas nos habíamos puesto a la orilla de la playa porque estábamos esperando el regreso de Cristóbal Colón, cuando nunca fuimos esclavos, porque venimos de una generación de hombres y mujeres rebeldes, guerreros, luchadores, que preferían morir antes que ser esclavos, y ese es un legado que nos han dejado, no porque nos han contado, sino porque el espíritu de guerra vive dentro de nosotros. ¿Qué esperan de esta audiencia? ¿Qué esperan? ¿Cómo esperan salir de esa audiencia? Victorioso. Esperamos de que se nos dé la justicia que el Estado de Honduras nos la negó a nosotros. Esperamos que la Corte obligue al Estado de Honduras a retribuir los daños que han hecho, que es algo que el daño psicológico no lo vas a reparar, puedes reparar las pérdidas materiales, la gente que tuvo que irse para poder salvaguardar su vida, los familiares que perdieron a sus familiares que fueron desaparecidos. Esos son unos daños que no lo vamos a poder, que el Estado no lo va a poder resarcir de nuevo, pero sí nos puede dar una justicia, aunque tardía, consideramos nosotros, sí, de que se condene al Estado como tal y que se cumplan. Mabel Robledo nos platicaba sobre lo que está exigiendo su comunidad, el pueblo garífuna, representado por la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANE, ante la Corte IDH, buscando que el Estado se responsabilice por la restricción de sus derechos ancestrales en las comunidades afectadas por esas restricciones en Cayos Cochinos, una zona sumamente turística del país, que pues muchas de ustedes pueden conocer porque hay varios reality shows que se realizan ahí. Y bueno, por eso justamente están en la ciudad de Guatemala estos representantes del pueblo garífuna en esta semana del 176 periodo de sesiones de la Corte IDH. Gracias a ustedes por su atención y les invitamos a que se suscriban a nuestros boletines, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que sigan viendo nuestros contenidos en las redes sociales. ¿Ustedes ya notaron que se están construyendo varias torres en Tegucigalpa? Como esta o esta. Claro que en Contracorriente también lo hemos notado. Y por eso le queremos preguntar, ¿creen ustedes que esta sea una oferta inmobiliaria adecuada para la población de esta sobrepoblada ciudad? Aquí les contamos más.